¿Qué pasa, compañeros? Bueno, tíos, pero pues ya estamos en el otoño. A mí la verdad es que el otoño es una época que me gusta y los otoños españoles, claro, con nosotros tenemos 4 estaciones. A pesar de todo el alarmismo y todas las historias que nos cuentan, nosotros estamos en la parte mollar del planeta, que es en la zona templada. Los que ya hayáis estudiado algo de geografía, ya sabréis que el planeta se divide en una serie de... existen meridianos y paralelos, ¿no? Los meridianos son los que, digamos, partiendo de los polos, seccionan el planeta como si fueran gajos de una naranja. Entonces son arcos de grado máximo. Es decir, llegan de un polo al otro polo y luego continúan por el otro lado, y es el meridiano contrario. Entonces los meridianos sirven básicamente para contar las horas. Se ha establecido en un convenio, el convenio de Washington, no sé si fue en 1885 o por ahí, es decir, a finales del siglo XIX, se ha establecido que el meridiano de Greenwich, que pasa por Greenwich, pero pasa también por España, hay varios puntos que el meridiano de Greenwich atraviesa España, pues que sea el GMT. Es decir, a las 12 de la mañana en Greenwich es donde marca la hora para todo el mundo. Y entonces, pues nosotros estamos en GMT+1, a pesar de que tenemos el meridiano de Greenwich pasa por España. Podríamos tener la misma hora que en Inglaterra, pero bueno, en Inglaterra es una hora menos y aquí es una hora más. Y según nos vamos aproximando hacia el este, pues se van añadiendo horas al reloj cada 15 grados. ¿Qué ocurre? Que hay países que deciden que, a pesar de que tienen muchos grados, o sea, muchos meridianos, mucha distancia, establecen solo una hora, lo cual eso, desde el punto de vista del reloj solar, complica un poquito las cosas. Yo os he contado que en China, a pesar de lo grande que es el país, hay solo una hora. Y en Turquía también es un país muy largo, pero solamente hay una hora, con lo cual, cuando se hace de noche en la zona este, es decir, en la frontera con Irán, en la frontera con Georgia y con Armenia, pues todavía es de día en Estambul. Bueno, esto, la verdad que no sé por qué lo estaba contando, pero bueno, para que entendáis, ¿no? Esos son los meridianos. Y desplazarse en los meridianos, salvo por la diferencia horaria, no tiene mayores consecuencias en cuanto al clima. Sin embargo, el planeta se divide también en paralelos. El paralelo 0 es el ecuador. Y entonces, según subimos de paralelos hacia el norte o hacia el sur, nos vamos acercando hacia los paralelos polares, que pues ahora mismo hablo de memoria, creo que el paralelo 66 es el círculo polar ártico norte y el paralelo 66 sur es el círculo polar antártico. Curiosidad para aquellos que no sois legos en geografía, cosa que cualquier viajero tendría que evitar. Cualquier viajero, si somos viajeros en moto, deberíamos tener estas nociones de geografía básicas muy claras. ¿Por qué? Entre otras cosas, mira, por ejemplo, porque el círculo polar ártico se puede cruzar en moto. El círculo polar antártico no se puede cruzar en moto. La masa terrestre en el hemisferio norte es muchísimo más grande que en el hemisferio sur. Eso también tiene consecuencias en cuanto a la circulación atmosférica de los vientos y las temperaturas. Pero bueno, esto ahora mismo no viene al caso. Entonces, ¿qué ocurre? El círculo polar ártico se cruza tanto en Canadá como en Estados Unidos, como en la península escandinava, como en Rusia occidental y en Siberia. Sin embargo, el círculo polar antártico no se puede cruzar por carretera, porque no hay ninguna tierra, no hay ninguna masa continental que esté atravesada por el círculo polar antártico. Por lo tanto, solamente lo podrías cruzar en barco o en avión. ¿Qué ocurre? Que la parte más sur del continente americano no llega, Tierra de Fuego, no llega hasta el círculo polar antártico. La parte sur de África, que todavía se queda más al norte, que es el Cabo de Buena Esperanza, bueno, antiguamente llamado Cabo de las Tormentas,
como ya tengo escrito, nada más empezar el libro 1.000.000 de piedras de mi viaje por África, cuento que esto de cambiar el nombre de Campo de las Tormentas por el Cabo de Buena Esperanza, eso fue una invención de marketing turística, viajera, que se le ocurrió a los reyes de Portugal. Porque claro, el Cabo de las Tormentas no lo quería cruzar nadie. Y ellos, su recorrido para llegar a las Indias era costeando África. Sí, es decir, les debemos a los navegantes portugueses el haber descubierto la ruta para llegar a las Indias, porque antes no se sabía que navegando hacia el oeste se llegaba hasta a las Indias. En realidad lo que llegaba era América. Pero bueno, como lo que se buscaban eran las especies, pues entonces los portugueses empezaron a costear hacia el sur de África, y el que primero consigue llegar, completar toda la navegación, es Vasco de Gama. Bueno, aunque hubo otros navegantes portugueses que bajaron bastante, como Bartolomé Díez, lo que pasa es que él muere en el río Congo. Porque claro, cuando encontraban, eso lo mismo pasó con el Río de la Plata, cuando encontraban un gran estuario, pensaban que era una salida al mar, entonces se ponían a investigar hasta que descubrían que no era no era un mar, sino que era un río. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que si bien desplazarse de este a oeste no afecta para nada al clima de donde estemos, puede cambiar la hora de que se ponga el sol. Sin embargo, desplazarse norte o sur tiene unas consecuencias trascendentales. Como estamos viendo, si nosotros nos desplazamos muy al norte en Europa, pues llegaremos a cruzar el círculo polar ártico. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que las temperaturas son más bajas. Esto tiene consecuencias fundamentales en la geografía humana, porque donde las temperaturas son muy bajas o las temperaturas son muy altas, pues hay menos gente. Hay menos gente y menos vegetación, y hay menos gente porque tienen menos posibilidades de alimentarse. Entonces, por ejemplo, ¿qué se llama? ¿Qué es una isoterma? Una isoterma son todos los puntos que tienen la misma temperatura. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la isoterma de los 10 grados, quiere decir que en el mes más cálido la temperatura no supera los 10 grados, pues ahí no crece nada. Entonces, la franja del globo, la franja de la Tierra que tiene, digamos, temperaturas templadas, que tiene 4 estaciones, es decir, otoño, primavera, invierno y verano, es una franja muy estrechita, que es la parte guapa del mundo. Es decir, nos la vamos a encontrar pues en lo que sería norte de África y Europa, ¿no? Y entonces ahí hacemos, y entonces esa parte, por ejemplo, bueno, el paralelo 33, 35 hasta 60, es decir, 25-30 grados de latitud, es decir, que es el desplazamiento en latitud es el desplazamiento norte-sur. Pues esa franja es la que tiene la parte más fértil del mundo. Y después nos encontramos también, aunque hay zonas desérticas ahí, por ejemplo, como consecuencia de otros fenómenos que también coexisten, que son el fenómeno Foehn. Ahora lo explicaré. Bueno, entonces, en la parte, digamos, donde se encuentra la península ibérica, que es una parte guapa del mundo, después seguimos, nos encontramos con Turquía, también es una parte guapa del mundo, nos encontramos con China, que es una parte guapa del mundo, es decir, unas partes dentro de China es muy grande, tiene una parte fértil. Nos encontramos con Japón, que es, yo creo que el territorio más fértil que hay, donde puede haber altas precipitaciones y demás. Bueno, lo que pasa es que Asia se caracteriza también por la influencia de los monzones, que son lluvias muy abundantes en verano. Bien, y después en la parte sur nos encontramos con una zona también parecida. Lo que pasa es que esta zona también parecida, pues como tiene menos tierra, primero es más pequeña y después se ve afectada por otras circunstancias. Entonces nosotros nos encontramos que la parte más fértil, por ejemplo, es Sudáfrica. Es decir, nosotros nos encontramos la zona ecuatorial, ahí
toda esa zona de Brasil y luego en África, pues Congo y tal, ¿no? Ahí hay precipitaciones continuamente, llueve muchísimo, es muy verde, pero después en la parte sur nos encontramos un poco más al sur, nos encontramos con un territorio sumamente fértil, como es, por ejemplo, Sudáfrica, que era la mejor parte de África, por eso se la quedaron los británicos y los holandeses, algunas zonas de Australia y zonas también de Chile y también de Argentina, La Pampa y demás. Pero ¿qué ocurre? Nos vamos a encontrar que en algunos de estos territorios se produce la influencia de las cordilleras, y las cordilleras tienen unas consecuencias trascendentales. Por ejemplo, tú te vas a Norteamérica y dices, bueno, no sé, en el medio oeste es súper fértil, en el centro del país es súper fértil, es llano y súper fértil, ¿no? Pero sin embargo te vas al oeste y te encuentras un desierto. ¿Eso por qué? El desierto de Colorado, el desierto de Arizona, el desierto de California. ¿Por qué? Bueno, pues eso se produce como consecuencia de las cordillera que hay. Por ejemplo, en California se llama Sierra Nevada. Entonces, estas cordilleras, que en definitiva no son más que una prolongación de los Andes, es decir, las rocosas, las Rocky Mountains y los Andes es la misma cordillera que cruza, va de norte a sur por toda América. Entonces, ¿qué ocurre? Que los vientos que vienen del mar, los vientos que vienen de dirección oeste a este, que están cargados de humedad, resulta que se encuentran con esta barrera montañosa y hay un efecto que se llama efecto Foehn, y entonces, yo lo he explicado en muchos documentales, entonces ahí descargan la lluvia y pasan al otro lado desecados, es decir, lo que hacen es secar todavía más. ¿Qué ocurre? Entonces, por eso California, o sea, la zona costera de California, la zona costera del estado de Washington, la zona costera de la Columbia Británica en Canadá, es súper verde, es súper húmeda y no es muy gélida. Por ejemplo, Columbia Británica, donde está Vancouver, es una zona cojonuda porque la gente no se congela en invierno. Está lleno de homeless por eso, porque no se congela en invierno. Sin embargo, te metes en el interior de Canadá y hace un frío del copón. Sin embargo, tú vas descendiendo en altitud y lo que te vas encontrando son con desiertos. ¿Dónde sucede esto también? En Sudamérica. Si tú te vas, por ejemplo, ya te quitas Centroamérica y Ecuador, que eso es clima ecuatorial, te bajas más hacia la parte tropical, subtropical. Entonces, ¿ahí qué te encuentras? Te encuentras a Perú, te encuentras Chile y te encuentras en el cono sur Argentina. Y entonces, ¿qué sucede? Que los vientos marítimos que vienen cargados de humedad, por ejemplo en Chile, lo que se conoce como el recorrido de la carretera austral, parece Suiza, súper verde, porque toda esa humedad se deposita en esa vertiente oeste de la cordillera. Es decir, la cordillera de los Andes actúa como una barrera y entonces ahí se queda toda la humedad, y por eso la carretera austral es tan verde. Sin embargo, cuando el viento marítimo supera la cordillera de los Andes, que es súper alta, ya viene desecado, y entonces ¿qué hace? Resecar toda la Patagonia Argentina. Y por eso la Patagonia Argentina, al otro lado de los Andes, es tan árida. La Ruta 40. La Ruta 40 es una carretera prácticamente de desierto donde hay unos vientos huracanados. ¿Qué ocurre? Que cuando nos desplazamos hacia el oeste, hacia el este, ya entonces empezamos a recibir la influencia marítima del Atlántico y vuelve la humedad. ¿Qué ocurre ahí? Que tenemos la Pampa. Es una zona llana y ahí es un cultivo de soja y de maíz y de tal, y son extensiones de terreno súper húmedo. Bueno, esto es simplemente una explicación que yo os he dado, joder, que no sé, para aquellos que tengáis una mínima curiosidad por el mundo. Entonces, ¿qué decía? Pues que ha llegado el otoño, y porque nosotros en España tenemos 4 estaciones, y tener 4 estaciones es un privilegio de la humanidad. Es decir, nosotros vivimos en la parte privilegiada. La península ibérica ha sido siempre la parte privilegiada del mundo. Igual que no tan privilegiada como la península de Anatolia, como la actual Turquía, donde surge la agricultura y la ganadería, es decir, entre la península de Anatolia y Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, que de eso va mi programa, el nuevo programa, la ruta de Alejandro Magno, especialmente el viaje que he hecho a Irak, porque ahí pues surge todo, la civilización, surge la revolución neolítica,
la gente empieza a cultivar la tierra, la gente empieza a domesticar ganado, la gente aprende a escribir y a fundar ciudades. Y entonces eso se produce ahí. Eso se produce en 3 partes en el mundo en distintas épocas. El creciente fértil, es decir, el levante mediterráneo, no el levante español, sino el levante, lo que se conoce como el verdadero levante, es decir, Siria, Jordania, Líbano, Irak, la Mesopotamia, la península Anatolia. Ahí es donde surgen la mayor diversidad vegetal y la mayor diversidad animal, y surgen hay un montón de especies silvestres que son susceptibles de ser cultivadas. Las cabras, las vacas, los cerdos, las ovejas se empiezan a domesticar allí, y el cultivo de cereales, ¿no? Y de leguminosas. Pero también se produce este surgimiento de la producción humana de alimentos en China, más o menos por la misma época. Sin embargo, en América, por ejemplo, se produjo la producción humana de alimentos, la agricultura y la ganadería muchísimo más tarde, miles de años más tarde. Y entonces, ¿dónde se produce? En 2 zonas que no se comunicaban en absoluto, que es el altiplano andino y Mesoamérica, actual México. Y estas 2 zonas, mientras que nunca se pusieron en contacto, hasta la llegada de los españoles, nunca se pusieron en contacto para compartir sus conocimientos. Por ejemplo, en Mesoamérica sí se desarrolló un sistema de escritura. En el altiplano andino no había un sistema de escritura. Los quipús, ¿cómo se llaman? Son unos nudos. Ellos te dicen que no, que sí que tenía escritura. No tienen escritura. La escritura, y de hecho, la historia de las dinastías incas fue gracias a los historiadores españoles. ¿Conocen los actuales habitantes del Perú la historia de los incas originarios? Porque la escribieron si no, se hubiera olvidado. Bueno, y si se conserva el quechua y el aymara, es por las cátedras de lenguas indígenas que crearon en las universidades españolas. Pero bueno, ¿por qué? Porque había que traducir la Biblia y había que evangelizar. Por eso se aprendieron, se enseñaron esas lenguas. Pero bueno, esto no era el tema del vídeo. Lo que es curioso es que, por ejemplo, en América sí que hubo caballos antes de que llegaron los españoles. Lo que pasa es que los extinguieron a todos. ¿Cuándo se produce la gran extinción de animales? La extinción masiva de animales la produce el hombre, el buen salvaje de Rousseau. Es decir, el hombre primitivo extermina un montón de animales. ¿Dónde exterminó animales a lo bestia? Pues exterminó animales a lo bestia en Australia cuando llegó. Es uno de los misterios de la humanidad, saber cómo el Homo sapiens, porque en Australia no hubo nunca ni neandertales, ni australopithecus, nada. Ya llegó el Homo sapiens sapiens, es decir, llegamos nosotros completamente formados, llegamos a dar unos 50.000 años, y necesariamente hubo que llegar navegando. Es decir, que ya había gente que sabía navegar hace 50.000 años. Mientras que América, se considera que el poblamiento de América se produce también por Homo sapiens sapiens. No hubo nunca ni neandertales, no hubo australopithecus, no hubo ningún homínido anterior al Homo sapiens sapiens. El poblamiento de América se produce mucho más reciente, ahora unos 20.000 años, a través del estrecho de Bering, porque entonces estaba en la tierra emergida. ¿Qué hace el hombre cuando llega a Australia y cuando llega a América? Pues ponerse a cazar aquellos animales grandes que daban mucho alimento y que no habían desarrollado ninguna estrategia de defensa contra un depredador que desconocían. Es decir, el megalodón y el canguro gigante y los caballos de América pues no tenían ni puta idea de lo que era un hombre. Y entonces no habían desarrollado estrategias de defensa y los exterminamos. Bueno, entonces se quedan sin caballos. Entonces, ¿cuáles son los únicos animales que hay en América? Pues en América el problema es que no había animales. O sea, no había animales para domesticar. Solamente se podía domesticar en la zona del altiplano andino las llamas y las alpacas, que no son animales que puedan estabularse, es decir, están en el campo, y tampoco son animales de tiro. Es que en América no se desarrolló la rueda porque no había con qué tirar. Entonces, cuando llegaron los españoles a América, no había ruedas. Había ruedas, los aztecas tenían ruedas para algunos juguetes,
pero nunca utilizaron la rueda, porque no sabían y porque no tenían animales con que tirar de estas de carros, ¿no? Mientras que la rueda se desarrolló en el creciente fértil hace muchísimos años, en la revolución neolítica. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que así alimentos originarios de América, los frijoles que se cultivaran, y algunos tomates y el maíz, pero mucho más tarde que en el creciente fértil, porque mientras tanto éramos cazadores-recolectores, y en América eran cazadores-recolectores y comían lo que se podía cazar y cultivar y recolectar, pero no, la producción agrícola no era suficiente para alimentar una gran masa de población. Por eso no había mucha gente cuando llegaron los españoles a América. Y eso también es interesante, porque cuando se hablan de los censos de los indígenas que murieron, están completamente falseados. ¿Qué cojones? Si es que no tenían con qué comer. ¿Qué ocurre? Que lo que sí se produce es un retroceso cultural importante, por ejemplo, en el Valle del Mississippi, que ya empieza a desarrollarse una civilización importante de cultivadores, como consecuencia de las enfermedades que traen los españoles. Ahora bien, esto de las enfermedades es muy interesante, porque a veces se dice, bueno, es que los españoles llevaron enfermedades. Ya, claro. Y cualquiera que hubiera llegado hubiera llevado enfermedades. O sea, o es que no hemos sufrido el COVID. O sea, no es una cuestión responsable del descubrimiento, es una cuestión responsable de que existía una comunidad humana aislada en un territorio que no había desarrollado enfermedades infecciosas y por lo tanto no tenía mecanismos de resistencia contra eso. ¿Y por qué? Porque en cuanto llegaron los europeos a América se propagaron las enfermedades de esa forma tan brutal. Bueno, pues la razón es que durante miles de años europeos y asiáticos habían convivido con sus animales. Es decir, las enfermedades infecciosas proceden de la domesticación de animales, porque mientras el hombre vivía caminando como nómada por las estepas y por las sabanas de África, pues no tenía cómo enfermar. En fin, esos especímenes morían de otra cosa, pero de enfermedades infecciosas no. ¿Por qué? Bueno, pues es una cosa muy sencilla de entender. Mientras tú no has fundado un pueblo, tú duermes cada día en un sitio distinto, tú te vas desplazando. ¿Y qué hacen los que se desplazan? Pues cagan en el camino. O sea, no cagan donde viven. Entonces, si tú cagas y te vas desplazando, tú no convives con las miasmas de otros seres humanos. Ahora bien, cuando tú empiezas a construir ciudades, empiezas a construir pueblos, ¿qué es lo que haces? Comes allí, bebes allí, follas allí y cagas ahí. ¿Y dónde cagas? Pues hombre, por mucho que te alejes, al final se acaba se acaba almacenando. Y entonces el cagar cerca de donde vives pues hace que se contaminen los acuíferos y tal, y entonces empiezan a propagarse enfermedades. Eso entre los seres humanos. Pero ¿dónde está la gran fábrica de patógenos que ha causado tremenda mortandad? En la convivencia con los animales. Es decir, si tú empiezas a almacenar comida y tú empiezas a generar residuos, ¿qué animales van a llegar? Las ratas. Si tú empiezas a domesticar cerdos y empiezas a domesticar cabras y empiezas a domesticar vacas, ¿tú qué vas a hacer con esos animales? Almacenarlos, estabularlos, guardarlos para que los puedas ordeñar, para que los puedas matar, para que puedan criar y los tengas vigilados. ¿Dónde van a estar? En tu casa. ¿Dónde vas a dejar tus animales? Contigo. ¿Qué ocurre cuando vives con los animales? Pues que sus enfermedades empiezan primero a propagarse entre ellos y después saltan al ser humano. Y entonces, bueno, pues ha habido cantidad de enfermedades que han saltado al ser humano, como por ejemplo la viruela. Y durante miles de años el europeo y el asiático pues ha convivido con estos patógenos y ha ido generando resistencia.
¿Qué le pasaba a los indígenas americanos? Los indígenas americanos primero estuvieron mucho más tiempo que los españoles, que los europeos, como nómadas. Por lo tanto, no generaron anticuerpos. Y después, cuando ya empezaron a construir sus ciudades, tenían muchísimos menos animales con los que convivir. Tenían algunas aves y perros que se los comían, y tenían en el altiplano andino tenían llamas y alpacas, pero con ellas no conviven. Las llamas y alpacas están en el campo, están ahí, o sea, no te las metes en casa. Por lo tanto, generaron muchas menos resistencias a los patógenos porque no los tenían. Claro, cuando llega una población que hubieran sido en el siglo XV los españoles, pero si hubieran sido en el siglo XVI los británicos, o en el siglo XVII los franceses, o hubieran sido los árabes, si los árabes, como llegaron a Filipinas, hubieran llegado en su yihad, por eso Filipinas, hay una comunidad en el sur de Filipinas, es islámico, y por eso Malasia e Indonesia son los países musulmanes más poblados del mundo. Es decir, los árabes en su yihad llegaron hasta el sudeste asiático, y también hay musulmanes en Tailandia. Pues si hubieran llegado a América, pues habrían llevado las mismas enfermedades. Al final, la interconexión del planeta con todas sus partes, sean unos o sean otros, o sea, no es que los españoles fueran culpables de envenenar a los indígenas, porque la vida es la culpable de envenenar a los indígenas, porque no habían de ser anticuerpos, y en algún momento tenían que ponerse en contacto con el resto del mundo. Hubieran tardado más, hubieran tardado menos, al final las enfermedades hubieran hecho estragos. Pero después el ser humano las enfermedades van cambiando, y el ser humano va también va desarrollando enfermedades, porque sabéis una cosa, una enfermedad que vino de América fue la sífilis. La sífilis, que apenas que no tenía gravedad para los indígenas de América, los europeos que vinieron a Europa vinieron contaminados de sífilis, y la sífilis era una de las enfermedades más horrorosas que existía. Te pudría la cara, o sea, era como la lepra. Te morías seguro, con unos tremendos sufrimientos, y te comía, era como la bacteria esta, come carne. Y sin embargo, esa sífilis tan virulenta se ha ido convirtiendo en una enfermedad crónica. ¿Por qué? Bueno, primero porque el ser humano desarrolla resistencia, pero después porque las enfermedades, la enfermedad, el virus, va cambiando también y se va haciendo normalmente menos letal. Porque ¿qué es lo que...? El virus es un organismo vivo que quiere sobrevivir. ¿Qué pasa si el virus te infecta y te mueres a los 15 días? Que se quedan sin casa. El virus lo que quiere es que tú estés vivo mucho tiempo para ser una fábrica de virus. Cuanto más vivas infectado, más virus produces. O sea, más virus pueden habitar dentro de ti y salir al exterior. Si el virus te mata inmediatamente, pues entonces es una mala estrategia. Y por eso la sífilis se acabó convirtiendo en una enfermedad crónica en lugar de lo horroroso que era en el siglo XVI, XVII. En unos pocos siglos ya la sífilis no es que haya desaparecido, pero y gente sin condón sigue follando. Y bueno, no conocemos a nadie que esté devorado por la sífilis, cuando era la peor enfermedad que había en el Renacimiento. Bueno, tíos, os pega una chapa que seguramente muchos... Bueno, si has llegado hasta aquí, eres de los tíos con curiosidad, que la verdad es que no entiendo, si has llegado hasta aquí, ¿por qué cojones sigues disfrutando gratis de un contenido mediocre en lugar de ir a muerte a por los documentales? Porque todo esto te lo cuento en un documental en el sitio, viendo las cosas. En fin, no seas rata y colabora para que los programas de Diario Nómada se sigan haciendo y para que tú te garantices un entretenimiento de calidad que te enriquezca, te eduque y te divierta. NómadaTV.es, o ya de nota,
De nota es leerse un puto libro. No me seas de los, yo es que no soy de leer. Ya sabes lo que pienso. Si has llegado hasta aquí, es que has visto más vídeos míos. Ya sabes lo que pienso de los que, yo es que no soy de leer.